Navegando en X o Twitter, me encontré con esta foto y que decía: en el año 2023 se supo quiénes fueron los asesinos del rapero estadounidense Tupac y del rapero venezolano Canserbero. Por unos segundos fui convencido de lo que estaba leyendo y dije: wow, es cierto, el mismo año se resolvieron los dos casos, pero luego pensé: no realmente. No solamente son los tuiteros o los usuarios de X que están utilizando el nombre de Tupac Shakur para comparar las dos situaciones, sino que el propio fiscal general de la República de Venezuela utiliza el caso de Canserbero para frontearle al gobierno de los Estados Unidos de que el gobierno de Venezuela sí fue capaz de apresar a los autores materiales intelectuales de Canserbero en un transcurso de 8 años, mientras que para Tupac Shakur se tardaron los estadounidenses 27 años en solamente apresar a, según lo que dijo el señor Tariq William Saab, fiscal general de Venezuela. En sus palabras textuales dijo: Estados Unidos en un aguaje de última hora detiene a un X ahí, pero ¿dónde está todo el entorno criminal que participó en los hechos? El fiscal después procedió a equivocarse de fechas, diciendo que había sido en el 2004, que sí en el 2006. Reprodujo hasta una canción de Tupac en la conferencia de prensa alabándolo, pero asegurándose de condenar al gobierno de Estados Unidos. Con la deuda que tiene la justicia estadounidense con un artista, con un genio de la música como es Tupac Shakur. ¿Pero qué estamos haciendo aquí? Al final dio hasta gracias al presidente Nicolás Maduro por un alegado apoyo especial que dio para este caso. Tanto esto como muchísimas otras actitudes e incongruencias me llamaron mucho la atención de este caso y me gustaría discutirlas con ustedes. Hay demasiado de qué hablar aquí. En este video vamos a discutir todos los datos desde el primer día que se anunció el fallecimiento de Canserbero, cómo originalmente se había contado la historia, ahora cómo se está contando, todo lo que ha pasado y las posibles teorías que se han desarrollado ahora nuevamente con el alegado esclarecimiento del caso. Obviamente no puedo continuar sin antes explicarte el primer pensamiento que les dije al iniciar el video. ¿Por qué siento que el caso de Canserbero y el de Tupac no se resolvieron el mismo año? No, es que resulta que Tupac, el caso siempre estuvo resuelto, siempre se supo quiénes fueron las personas involucradas, quiénes fueron los asesinos, cómo sucedió, cuáles fueron los motivos y los perpetuadores. Habían cámaras de seguridad que grabaron el motivo e incluso hasta testigos que describieron el carro, el vehículo donde iban los que atacaron, el vehículo donde iba Tupac con Suge Knight. De que hubo negligencias por parte de la policía motivadas por discriminación racial al no investigar el caso de manera urgente, eso es cierto, pero cuando trataron de resolver el caso, la mayoría de las personas que iban en el vehículo que le disparó a Tupac estaban muertas. La única persona que quedaba viva fue Keffe D, quien confesó todos los datos, pero que lo hizo bajo una inmunidad que le ofreció el gobierno, una inmunidad que solo era válida por una sola confesión, pero afortunadamente comete el error de repetir las mismas declaraciones en distintas entrevistas, lo cual lo llevó a autodelatarse o chotearse a sí mismo. Keffe fue a diferentes entrevistas de lo más tranquilo a dar sus declaraciones, tranquilito, tomándose un vasito de agua, diciendo la misma versión una y otra vez, mientras que en el caso de Canserbero no existía ningún tipo de grabación fílmica de ninguno de los alrededores del área. Se nos dijo una versión, hoy se nos dice otra, y encima de eso las confesiones que tenemos de los asesinos materiales e intelectuales son unos videos caseros donde se le ve a ambos esposados, asustados y cometiendo errores en las versiones que están dando. Demasiado de qué hablar, pero vamos a empezar desde el principio. Tenemos que ser justos, vamos a hablar con los datos que inicialmente se dieron. La versión que había salido publicada de aquel 19 de enero del 2015 había sido que Tyrone González, mejor conocido como Canserbero, estaba alegadamente sufriendo de una depresión, unos problemas mentales que le estaban afectando bastante su día a día, cosa que observó supuestamente su amigo Carlos Molnar, y este le pidió que se quedara en su casa para que no estuviera solo porque aparentemente tenía pensamientos suicidas. Canserbero accedió, se quedó esa noche en casa de su amigo Carlos y se alega que en la madrugada estos empezaron a discutir, hubo una discusión, en la casa estaba su esposa, pero no estaban los hijos ni de Carlos ni de su esposa. Esa noche se habían despachado para la casa de sus abuelos, pero que en esta discusión donde únicamente estaba presente la esposa de Carlos, en esta discusión Canserbero a Carlos con un cuchillo 17 veces y luego alegadamente manchado de sangre se lanza desde un 10º piso. Esto sucedió en Maracay, Venezuela, específicamente a las 5 de la mañana, hora a la cual se determinó que había sucedido el hecho. Esta versión que les estoy dando incluso fue la versión que dio el hermano de Natalia, Guillermo Améstica, ese es el apellido de ambos, y Natalia era la esposa de Carlos Molnar, el amigo de Canserbero. Él el día de los hechos dio unas expresiones en la prensa explicando cómo había sucedido el incidente. La cuestión fue que se determinó que supuestamente Canserbero sufría de esquizofrenia, esa fue la versión oficial.
oficial. Las personas que sufren de esquizofrenia tienden a tener alucinaciones que les hacen ver una versión alterada de la realidad. Una razón perfecta para decir que Canserbero, bajo los efectos de su enfermedad, asesinó a su amigo y luego de percatarse de lo que había hecho, decidió quitar la vida. En aquel momento Natalia se había ido del país, se había ido de Venezuela, se fue para Chile, pero volvió para hacer unas declaraciones sobre el caso luego que se reabriera aquel abril del 2015. Porque como saben, el caso se había cerrado en alrededor de una semana, porque cuando ya tú tienes la persona que fue asesinada y tienes al asesino muerto, entonces ya no hay que investigar, ya no hay a quién meter preso. El caso lo cerraron, pero lo reabrieron en abril para volver a investigar y se volvió a cerrar. No fue hasta el 11 de noviembre del 2023, hace alrededor de un mes, Tariq William Saab decide reabrir el caso, siendo fiscal general de Venezuela desde el 2017, reabre el caso este noviembre del 23, que vale la pena aclarar, el año que viene es el año de elecciones en Venezuela. Recuerden, como les dije, se reabrió el caso en noviembre 11 del 2023, 30 días antes, el 12 de octubre del 2023, Canserbero había salido número 1 en la lista de los Rolling Stones de los mejores raperos de la historia. Mantengan esas 3 fechas en sus mentes con todos los datos que se van a contar a continuación. Elecciones de Venezuela en el 2024, se reabre el caso el 11 de noviembre del 23 y el 12 de octubre del 23 se había publicado a Canserbero como el rapero número 1 en la lista de Rolling Stone como los mejores raperos de la historia. Sucede que en menos de un mes de reabrir el caso y de que se exhumara el cuerpo de Canserbero, se descubrieron heridas nuevas que no habían sido anotadas en el informe forense que se hizo al principio, en la autopsia, y en menos de 25 días el Ministerio Público de Venezuela obtuvo la confesión de ambos, Natalia y Guillermo Améstica, los hermanos originalmente de Chile, pero que residían en Venezuela. Antes de ir a estas confesiones que ellos hicieron, tengo que aclarar quiénes son ellos. Ellos son hermanos y que Natalia, no estamos muy seguros a qué se dedicaba Guillermo, pero Natalia se dedicaba a producir eventos musicales en Maracay, haciendo festivales, conciertos, trayendo diferentes bandas, y hasta que el 2015 había estado trabajando de cerca con Canserbero y aspiraba a ser su manejadora oficial de todo lo que tuviera que ver con su carrera. Se podría decir que tanto Natalia como Guillermo eran personas medianamente exitosas que se podrían considerar gente de clase media alta. Esto lo sabemos porque mediante su confesión ella alega haber pagado por adelantado los pasajes, las estadías, y se había dedicado a organizar la gira que tuvo Canserbero tanto en Chile como en Argentina. Esa gira fue ese diciembre del 2014 y había llegado enero del 2015. Y recordemos, Natalia es la esposa de Carlos Molnar, quien trabajaba con Canserbero, pero que también había sido bajista en una banda de reggae llamada Zion TPL, pero que mientras no tureaba con la banda estaba trabajando con Canserbero, ayudándola a desarrollar su carrera. Y claro, junto con él está su esposa Natalia, quien produce eventos, está en el mismo ambiente, son bastante conocidos en el ámbito musical localmente, y dado el crecimiento de Canserbero en la música en Latinoamérica, ella buscaba obviamente una posición más segura, una posición de más control en lo que parecía ser una carrera de un artista que se iba a desarrollar grandemente. En su confesión, Natalia alega que se sentía bastante decepcionada y molesta porque tanto Carlos como Canserbero alegadamente no le querían pagar el dinero que ella había adelantado para la gira, el dinero que ella pagó, la gira que ella cuadró, que hizo la logística, junto con las estrategias de mercadeo que ella diseñó. A su mismo tiempo, Canserbero le había expresado que no quería que ella fuera su manager y que la trataba indiferente. O sea, digamos que le hablaba por cordialidad, pero no le prestaba mucha atención a su presencia. Natalia en su confesión explicó que la noche de los hechos, uno de los hijos que ella tenía con Carlos Molnar había sido su cumpleaños, pero que junto con los otros niños habían ido a la casa de sus abuelos, por lo tanto se quedaron Tyrone, o sea Canserbero, Carlos y Natalia solos en la casa, y que Canserbero había asistido a la casa porque estaba cuadrando un viaje que él tenía para Panamá y tenía que hacer unas fotos o tenía que hacer un tipo de contenido para el viaje que tenía para el dicho país. Anteriormente otros reportes decían que en casa de Tyrone no había luz y que en casa de Carlos sí había, que por eso asistió a esa casa. Por lo menos en la confesión ella no dijo esto, ella no reveló esto, pero ahí se las dejo como otra de las teorías que siguen creando. Sucede que mientras estaban los tres en la casa, Natalia decide hacer un té en el cual introduce Alpram, una dosis alta de Alpram, el cual es un relajante que te puede causar sueño. Obviamente a altas dosis puedes quedarte dormido bastante profundo. Según Natalia, ella le suministró esta dosis en estos té que se bebieron únicamente Canserbero y Carlos Molnar, y en un momento, cuando ya se están sintiendo los efectos del medicamento, Carlos se acerca a la cocina mientras Natalia está cocinando, y ahí es cuando ella dice que decide atacarlo con un cuchillo por el cuello y luego cuando cae al piso por la espalda
y el brazo. Luego Natalia claramente en su confesión dice que Cancerbero se acercó hacia ella al escuchar el revolú, al escuchar el problema, y ella le dijo que lo había hecho sin querer, pero que en este proceso él se estaba quedando dormido, perdió el conocimiento, cayó en el mueble, y ahí es cuando ella decide hacer lo mismo que hizo con Carlos, pero esta vez a Cancerbero quitándole su vida, específicamente a puñaladas el costado. Eran las 11 de la noche y en ese momento ella llama a su hermano Guillermo, histérica, le cuenta todo, y en la confesión ella alega que Guillermo llegó a su casa con 3 agentes del SEBIN, o sea, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Esto es una agencia que es equivalente, digamos, que a la CIA o al FBI en Estados Unidos, pero la versión venezolana. Dichos agentes llegan con Guillermo y le ayudan alegadamente a planear la escena para que pareciera un asesinato suicida, para que pareciera que Tyrone, que Cancerbero se volvió loco, mató a su amigo y después se mató él. Y que todo esto el propio Guillermo confesó que lo hizo para ayudar a salvar a su hermana. Entre Guillermo y los agentes del SEBIN apuntaron unas cuantas veces más a Carlos Molnar, que en total junto con las puñaladas que le había dado Natalia se convirtieron en 17. Y luego le explicaron a Guillermo y a Natalia lo que tenían que hacer con el cuerpo de Cancerbero. Tenían que lanzarlo por una de las ventanas para que pareciera que de esa manera fue la que él se... Dicho esto, los agentes se van, los dejan a ellos solos en el apartamento y desde un 10º piso a las 5 de la mañana se ve el cuerpo de Cancerbero caer al vacío, y rápidamente que esto sucedió sin que nadie se diera cuenta, Guillermo alegadamente salió del sitio y continuó su mañana de la manera más normal posible. Natalia se quedó en la casa, se bañó, se vistió e hizo creer que todo el suceso había pasado a las 5 de la mañana, salió de su apartamento, pidió auxilio, llamaron a la policía e hicieron el supuesto pertinente reclamo que tenían que hacer cuando un suceso como este ocurre. Guillermo hace su llegada oficial al apartamento y se encuentra con los agentes del CICPC, o sea, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalistas de Maracay, o sea, esta es la Policía Nacional. Cuando estos agentes de la Policía Nacional del CIC llegan, alertan a Guillermo y a Natalia que la escena se ve manipulada y que si deseaban convertirla en lo que ellos quisieran convertirla, tenían que darle un monto de $10,000 para ellos hacerse de la vista larga, como que no vieron nada, y ayudarlos a acomodar la escena lo más creíble posible. Guillermo y Natalia aceptaron y ahí fue que se le hicieron unos cuantos ajustes a la escena, como de manchar con sangre de Carlos Molnar el piso con los pies de ella para que parecieran los pies de Cancerbero. Anteriormente incluso le habían entrado a tubazos a Cancerbero antes de lanzarlo para que pareciera que hubo una pelea con Carlos y se pudiera probar la teoría. Analicemos que tanto Natalia como Guillermo tienen que ser personas bien influyentes y adineradas para poder pagarle de la nada $10,000 a unos funcionarios de la policía, a tener acceso a funcionarios del servicio de inteligencia del país que lo acompañen a esa escena del crimen, que lo encubran. O sea, estas son personas que según lo están vendiendo son personas bien pudientes y bien influyentes. En una reciente entrevista con Mikey Backstage, Boris, quien es el baterista de la legendaria banda de reggae Cultura Profética de Puerto Rico, le confesó que él conocía a Natalia, conocía a Guillermo y que a través de ellos él había conocido a Cancerbero y que él había notado comportamientos extraños en Natalia, de que ella en un momento dado, bajo una circunstancia con la policía donde lanzaron bombas lacrimógenas, ella se alteró de una manera donde él vio mucha ira en ella, como que era una persona que podía perder el control propio y actuar bajo impulso. Él dijo que nunca había tenido ningún tipo de problemas con ella o con Guillermo, que eran personas buenas, pero que incluso ella trató de ser manejadora de la banda ZPL, donde su esposo Carlos era bajista, pero la banda no la quería como manejadora tampoco. El caso es que si añadimos este testimonio de Boris Bilbao, pues sí, tenemos una persona que puede reaccionar con ira, pero el hecho de actuar con impulso y con ira no encaja en el rompecabezas de una mujer que planificó estos asesinatos de una manera tan premeditada, de buscar este fármaco, hacer el té, darles el té y luego accionar. O sea, no es algo que necesariamente se hace con impulso, es algo premeditado. Cuando tú haces por impulso, y eso incluso es un cargo diferente, cuando se mata por impulso es muy diferente a cuando planificas la muerte de alguien, que eso fue lo que ella hizo. Por impulso o de ira es algo de momento, una discusión donde termines dándole de baja a la otra persona. Eso es algo totalmente diferente. Las incongruencias y las cosas que no me cuadran de esta nueva versión oficial que nos ofreció el Ministerio Público de Venezuela se aumentaron bastante. Dichas incongruencias cuando vi la conferencia de prensa del fiscal Tariq William Saab. En dicha conferencia, que la hizo hace alrededor de 24 horas atrás, duró 1 hora y 13 minutos, lo vi de una manera tan, digamos que poco profesional en muchos ámbitos, que hasta me cuestioné si él todavía estaba en su puesto o esto era
algún tipo de conferencia de prensa aleatoria, o sea, que él no era parte del gobierno y él era alguien independiente, porque es que la manera en que él estaba hablando parecía como una especie de abogado en un juicio defendiendo la teoría de su cliente. En un momento decía, por eso es que tenemos que cuidarnos de la envidia y de qué sé yo qué. O sea, el fiscal general, que se supone que tenga una postura totalmente neutra, seria, simplemente discutiendo el caso, estaba de momento hablando de la xenofobia que tienen los chilenos con los venezolanos, de que si este caso hubiese sido en Chile, hipotéticamente a 2 venezolanos como estos los hubiesen condenado negándole todos sus derechos, diciendo como que el chileno en general es xenófobo, que discrimina a los venezolanos en general. O sea, un fiscal general diciendo esto. O sea, aquí no estamos hablando de Frecuencia Urbana, hablando mierda en YouTube o en Facebook. Estamos hablando del fiscal general de la República de Venezuela diciendo que el sistema chileno pisoteaba a los venezolanos. Y tú dirás, pero ¿por qué tú desvías el video para hablar de eso? Eso mismo me pregunté yo cuando vi al fiscal general desviando toda la atención del caso que se tenía que hablar para hablar de Chile o de Tupac y de Estados Unidos. Las incongruencias que yo vi fue que, por ejemplo, en la primera versión, en la primera confesión que había dado Natalia, que fue el 19 de diciembre, ella había dicho que 2 agentes del SEBIN, o sea, del Servicio de Inteligencia Bolivariano, habían venido con su hermano, con Guillermo, a ayudarla a encubrir la escena. Fueron los que diseñaron primeramente la escena. Después, como ustedes saben, pues llegaron unos policías después. Pero en la segunda entrevista que le hizo Tariq el 25 de diciembre, en esta segunda entrevista que le hizo a ella decía que llegaron 2 personas, los cuales no sé sus nombres. Cambió de ser 2 agentes del SEBIN a ser 2 personas que ella desconoce totalmente sus nombres. Desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación y él llegó a las 11 de la noche acompañado de 3 funcionarios del SEBIN. A las 11 de la noche llega mi hermano acompañado de 3 personas quienes son los que nos ayudan. O sea, ¿qué pasó con esos 3 agentes? Ya no son agentes del SEBIN. No hay órdenes de captura para ellos. Únicamente existen órdenes de captura para los policías, para la Policía Nacional. Claro, ¿verdad? Estamos hablando de agentes de mucho menos rango, con menos influencia y con mucho menos ingreso salarial. Otra incongruencia es que el propio Tariq, el fiscal general, desmiente un propio dato que había dado la propia confesa, donde dijo que Cancerbero se había acercado a ella consternado después de ver la escena que ella había hecho, después de que había a su amigo. El fiscal dijo que no, que esto nunca pasó, que Cancerbero simplemente estaba en el mueble y él estuvo dormido todo el tiempo mientras ella estaba a Carlos, y que eso que ella dijo fue simplemente algo para salir del paso que ella dijo. Y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar, y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy 2 en su costado. Cancerbero nunca vio eso. Ella lo dijo para salir del paso. No, bueno, él vio, no. Él quedó dormido de forma automática. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece que hay algo bien extraño sucediendo aquí. Puedo estar equivocándome, pero el hecho de que una mujer medianamente exitosa de clase media alta decida alterar su vida para siempre, tanto de ella como de sus hijos, matar a su pareja porque le debía un dinero y después hacer al amigo, todo porque se le debía un dinero de una gira. Ciertamente hay gente que hace cosas bien extrañas en situaciones bien confusas, pero a mí esto me parece bien raro. Cancerbero, mientras estuvo vivo, siempre hizo sus críticas al gobierno, aunque nunca fueron súper fuertes, pero sí fueron directas. El día antes de su muerte, el 18 de enero del 2015, Cancerbero subió estas líneas que son como unas barras de un rap que nunca salió, pero que su contenido decía lo siguiente: y es que no quiero ser soldado indisciplinado, pero la orden que usted me ha dado no la pienso obedecer. Por tratarse de una falta garrafal a los derechos de los seres humanos, el rey queda satisfecho, y es la sangre del pueblo que en vano ven correr. Yo protejo al inocente, me arrodillo frente al justo, y si al diablo he dado gusto, ha sido buscando el bien, porque yo no quiero ser soldado indisciplinado, pero menos quiero ser gatillo de Lucifer. Esta es la cuenta oficial de Cancerbero. Asimismo, en un momento dado escribió en un tweet: estoy esperando que Maduro se quite los extremos del bigote, no falta nada. Cancerbero, como la mayoría de los raperos, criticaban
el sistema, la pobreza de su país y del maltrato de la autoridad. Por ejemplo, en la canción Stop con Apache. Esta canción me recuerda bastante a lo que criticaba Tupac. Tupac era un rapero que criticaba el racismo sistemático, el racismo hacia los negros por parte de la policía. La diferencia es que Tupac nunca vivió en una dictadura como en Venezuela o como en otros países donde verdaderamente tú eres perseguido por lo que piensas. Recientemente también salió la sobrina de Natalia y la hija de Guillermo alegando que todas esas acusaciones eran falsas y que sus abogados, los abogados que ellos tenían con el dinero propio, no dejaban que estos abogados tuvieran acceso a sus clientes, a Guillermo y a Natalia, sino que tenían que usar unos abogados que proveía el propio gobierno. Mi nombre es Claudia Méstica, hija de Guillermo Méstica, sobrina de Natalia Méstica. Me dirijo por este medio para rechazar contundentemente las declaraciones dadas por el fiscal el día de hoy. Señor fiscal, usted sabe que esas declaraciones que usted sacó, tanto de mi tía como de mi papá, son falsas. Usted lo sabe, nos quitó los abogados. Mis abogados no han podido entrar y tener comunicación ni una sola vez desde que ellos llegaron al CONAS. Yo no quisiera pensar que algo de lo que haya dicho Cancerbero en vida, que pudo haber afectado los intereses del gobierno, haya influido de una manera u otra en su asesinato. Lamentablemente nunca sabremos la verdad absoluta, pero yo cumplo con exponer todos los puntos en este video. Les doy las gracias nuevamente a todos los que siempre ven mis videos. Muchísimas gracias. No olvides que si te gustó el video, darle like, comentar, compartírselo un pana. Y como siempre, aquí los análisis de museo en Frecuencia Urbana. Se me cuidan. Un saludo a todos los venezolanos que están viendo esto y que en paz descanse Cancerbero.